Bendito Dios. Qué precioso es estar con papá, ¿verdad? Qué precioso es estar en casa, en familia y recibiendo de tanto amor. Amén. Pero el Señor tiene más para su vida. Por eso vamos a entregarle este tiempo, rogándole que Él siga manifestándose con poder. Padre, gracias Señor por este lugar, gracias por tu presencia, gracias Señor porque Tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, sin merecerlo. Gracias, gracias, papito. Te amamos. Queremos disponer nuestro ser integral, nuestros pensamientos y estar sensibles a tu voz, Señor. Te rogamos que nos hables, que tú, Señor, sigas ministrando nuestro ser, nuestro corazón, Padre, y podamos nosotros obtener esa imagen, Señor, conforme a ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Fíjese que usted sabe que el Señor lo escogió de antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y asimismo Él planeó su vida, diseñó su vida. Hemos estado analizando, estudiando que Él preparó buenas obras para que anduviéramos por ellas, ¿verdad? Pero asimismo hay un orden en Él, hay un orden en el reino de Dios, el cual debemos cumplir. Y yo lo voy a llevar a Juan capítulo 10, porque aquí en este capítulo comienza a hablar primero con una parábola, la parábola del redil, ¿sí? Y habla precisamente de ese orden, habla de que el que no entra por la puerta es un salteador y un ladrón. Recuerda que hace poquito hablamos del ladrón y el salteador, ¿verdad? Entonces el que entra por otro lado, dice, que no sea la puerta, es un ladrón y un salteador. Pero ministra y comienza a decir lo que Él es, ¿verdad? Y en el versículo 10, y lo que Él trae consigo. Porque Él dice, como usted sabe, yo soy la puerta, ¿sí? La puerta de las ovejas me conocen. Y aquí en el versículo 10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Interesantemente, algunas pocas versiones dicen para que tengan vida y para que tengan abundancia. Amén. Yo soy el buen pastor, entonces continúa diciendo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Entonces, el propósito del buen pastor es servir, es dar su vida por las ovejas, es entregarse, ¿sí? Es pastorear a las ovejas, con todo lo que eso conlleva. Pero entonces continúa en el versículo 10, en el capítulo 10, y sigue hablando, ¿verdad? En cuanto a eso, dice, yo soy el buen pastor, una vez más, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Luego, más adelante, dice, hablándole a los fariseos, ¿verdad? Porque los fariseos inclusive le preguntan, pero dinos claramente si eres tú o no eres tú. O sea, con todas las manifestaciones de Dios, con todo lo que Él hacía y con solo escucharlo hablar, ¿verdad? ¿Quién no se va a dar cuenta que era Él? Pero bueno, los fariseos le preguntaban, ¿verdad? Y entonces dice, Él le responde, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén, es algo recíproco, ¿sí? Pero al oír su voz es interesante porque al oír su voz es cuando nosotros los vamos a seguir. Amén. Al oír la voz del pastor, ahí lo van a seguir al pastor. Amén. Entonces continuemos. En Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Hablando de esto, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes no creyeron porque ustedes no son de mis ovejas, ¿verdad? Y ahora aquí continúa explicando, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, el que no conoce a Dios, el que no nace del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Y aquí hay un paso.
ver el reino de Dios. Pero después continuó, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces está hablando de dos situaciones diferentes. Está hablando de ver el reino, que qué bonito ver el reino, ¿verdad? Porque esto no es por inteligencia humana o por aptitud humana, sino que es por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, no podemos ver el reino si no nacemos de nuevo, si no nacemos en el Espíritu, si nuestro espíritu, que estaba muerto entre delitos y pecados, no es vivificado. Por su Espíritu, obviamente. Pero no debemos conformarnos solo con ver el reino. ¿Sí? Como les pasó a parte del pueblo escogido, que lo vio de lejos, pero no entró, ¿verdad? Entonces, para entrar en el reino de Dios, tenemos que crecer, tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que bautizarnos, ¿sí? Ser bautizados en agua, en el Espíritu. Por eso la administración, hermano, que continuamente se está dando, ¿sí? No es para llenar un tiempo, un espacio o cumplir con un programa. Es para impartir la llenura del Espíritu Santo. Y no solamente a los que todavía no han sido bautizados en el Espíritu, sino para todos. Porque necesitamos ser llenos continuamente, ¿verdad? Amén. Entonces, yo al tema le puse dejándose reengendrar. Porque aquí nos está hablando de que primero necesitamos nacer de nuevo, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué le puse este título. Santiago capítulo 1, versículo 18, nos habla siempre de ese nuevo nacimiento, ¿verdad? De esa obra poderosa que Dios permitió y obró en nosotros, valga la redundancia. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Amén? Entonces ahí hubo otro nacimiento, hubo un reengendramiento. Porque nosotros ya nacimos, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios vino sobre nosotros. Entonces aquí dice, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Bendito Dios. De toda la creación, de todas las criaturas, aún las que usted nos conoce, fuimos nosotros las primicias, por su gracia y misericordia y bondad. Amén. Aleluya. Y entendemos un poquito más aquí, yo puedo entenderlo, cuando dice la palabra, y los últimos serán los primeros. Porque nosotros, usted sabe que nosotros no éramos pueblo, estábamos alejados de todo pacto y de toda promesa, ¿verdad? Enemistados con Dios. El pueblo que Dios escogió no le hizo caso, ¿sí? Entonces el Señor lo puso en un lado y le dijo, bueno, te pongo pausa a vos y le voy a dar la oportunidad a otro pueblo, ¿verdad? Y acá estamos, bendito Dios, aleluya. Entonces, por eso somos las primicias. Los últimos serán los primeros. Porque los primeros que el Señor escogió no quisieron nada con Él. Y entonces nos dio la oportunidad a nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Entonces somos la primicia de sus criaturas en este aspecto. Y ahí la palabra, a ver, me pasé acá, pero no me pasé acá. Esa palabra nos hizo nacer. Por la palabra nos hizo nacer, viene de palingenesia, que es una palabra compuesta, palin y génesis, ¿sí? Que quiere decir nuevo nacimiento. Palin es de nuevo y génesis es nacimiento, como Génesis, ¿sí? Entonces, fíjese que por esa causa nosotros nos constituimos en primicia de sus criaturas. Él nos hizo nacer de nuevo, nacer en el reino de Dios. Amén. Entonces continuemos. Efesios capítulo 5, versículo 25. Y aquí él hace la analogía él se compara, ¿verdad? Compara en el amor del hombre hacia la mujer, hacia su esposa, y él se toma en el amor que él tiene para la iglesia. Y entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pero no solo se dio por ella, sino que continúa ese proceso
para presentársela a sí mismo, ¿verdad? Porque dice en el versículo 26, para santificarla, se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces ahí sigue ese proceso de regeneración. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos va transformando, la palabra es la que nos va limpiando, nos va purificando. ¿Recuerda al apóstol Pedro cuando el Señor le quiso lavar los pies y Pedro le dijo, no, ¿cómo, Señor, tú me vas a lavar los pies? Faltaba más, yo te tengo que lavar los pies, Señor. Dijo, bueno, si no te lavo, entonces no tienes parte conmigo. No, entonces, Señor, bañame. ¿Verdad? No. Tranquilo, no seas exagerado, no te vayas a los extremos. Pedrito le dijo, porque la palabra te va limpiando. ¿Sí? Exponete a la palabra y la palabra te va a ir limpiando. ¿Amén? Entonces, Él nos está preparando a su amada, santificándola, purificándola por medio de ¿qué? De la palabra. Está en nosotros, en dejarnos lavar, ¿verdad? O ser como Pedro. Ahí usted. Entonces necesitamos dejarnos lavar por la palabra, dejarnos perfeccionar, purificar por la palabra. Entonces, fíjese lo que le dice a Tito, el apóstol Pablo siempre en sus cartas, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces esto es espiritual, hermanos, pero tiene una bendición en lo natural. O dígame si no, dígame si usted no es bendecido también en lo natural, en su ser trino, hermano, porque Dios es así. Dios cuando bendice por completo, ¿sí? Sobreabundante, ¿sí? Entonces, conforme a su misericordia, Él nos va lavando, Él nos va regenerando y renovando por medio de su Espíritu Santo, por medio del Espíritu de su palabra, del lavamiento de su palabra. Y continuemos. Primera de Pedro 1:23. Entonces yo necesito ese nuevo nacimiento, yo necesito esa regeneración. ¿Amén? Ese reengendramiento. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, no de la carne, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, ¿cómo vamos a ser purificados? ¿Cómo vamos a ser reengendrados? Mediante la palabra, ¿pero qué? Que vive y permanece. Claro, porque está ahí la palabra, pero yo estoy acá. No sirve. Que vive y permanece en mí. La palabra de Dios que vive y permanece. ¿Sí? Que es constante, que busco ese. ¿Cuántas veces, no me responda, pero cuántas veces nosotros nos bañamos? En la semana. En el día. Los calores que hacen en estos lares, a veces 4 veces, ¿no? Dependiendo. Pero ¿cuántas veces nos dejamos lavar por la palabra? Ahí, no me conteste, porque yo le dije, no me conteste. Pero sigamos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Y ahí vamos un poquito más ahondando en el reengendramiento. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Por dónde se engendra? Por medio del Evangelio. Entonces yo os engendré por medio del Evangelio, dijo Pablo, ¿verdad? Esos ayos, ¿qué eran los ayos? Eran tutores, eran los encargados de guiar, de cuidar. Ya vamos a verlo bien. Por eso le puse algunas versiones. La Biblia de las Américas dice, aunque tengáis innumerables maestros, o sea que ayos también significa maestros, ¿sí? Aunque tengáis innumerables maestros, yo soy vuestro padre, dijo él, porque yo os engendré por medio de la palabra. Pero ya vamos a explicar un poquito acá, porque se presta confusión, ¿sí? La Biblia al día, aunque tuvieras miles de tutores,
en Cristo, ¿sí? Entonces ahí ve que también significa tutores, ¿sí? Otra versión. Pues aunque ustedes, como cristianos, tengan 10.000 instructores, padres no tienen muchos. Y ahí un poquito va aclarando ese falso concepto que tenemos, porque podemos tener instructores, podemos tener muchos maestros, ¿verdad? Podemos tener muchos ayos, muchas ayudas que nos conduzcan, que nos guíen, que nos instruyan en el camino, ¿verdad? Pero no muchos padres. Y ya vamos a llegar. Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el Evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Entonces, un padre espiritual es el que, entre otras cosas, ¿verdad?, lo lleva a conocer a Cristo y lo guía. Por eso no solo debemos quedarnos con que el que me llevó a Cristo, ¿verdad? Por eso ya se lo voy a explicar. Solo le leo una más y se lo explico bien, porque aunque tuvieras 10.000 pedagogos, fíjese qué interesante, ayos, maestros, instructores, tutores, pedagogos, que os hablen de Cristo, no tendríais muchos padres, pues por medio del Evangelio yo os he engendrado en Cristo. Entonces muchos se agarran de este pasaje y de otro, que ya lo vamos a leer, para decir, no, yo padre uno solo, el Señor. Pero acá dice, no sé si usted lo ve, pero da a entender que no tiene uno solo, porque dice, padres no muchos. Porque si no dijera uno solo. ¿Sí me está entendiendo? No muchos, quiere decir que hay diferentes padres. Y lo vamos a ver, ¿sí? Pero primeramente me interesó ese concepto de pedagogos. ¿Usted sabe lo que es un pedagogo? Bueno, ya lo vamos a estudiar, ¿verdad? Que os hablen de Cristo. Entonces vamos a ver esa palabra. Paidagogos es el original. Y habla de guía, guardián. Fíjese qué interesante cómo se amplía el concepto, ¿verdad? De guardián. Entonces nosotros somos reengendrados, o debemos dejarnos reengendrar, por esos guardianes. Instructor de muchachos. Fíjese. Por eso dice, muchos ayos has tenido. Y aunque hayas tenido miles de ayos, padres no muchos. Literalmente un conductor de niños, fíjese. Un conductor de niños, traigámoslo a lo espiritual. Alguien que recién llega a los pies de Cristo, ¿verdad? Necesita un conductor, necesita un guía, alguien que lo instruya, ¿verdad? ¿Usted se recuerda que analizamos las diferentes estaturas de hijos? Que eran artigenetos, nefios, pais, paidón, huíos, tecnón, teleios, ¿sí? Y entonces viene de aquí, ese paidagogos, también es una palabra compuesta, obvio, y viene de pais, ¿sí? Y ahí lo dice, mozo o niño, y hago, que es conducir, ¿sí? Paidagogos o pedagogos, se lo tradujeron a nuestro lenguaje, ¿verdad? Pedagogos. Por ahí viene pedagogía. Tutor. Y fíjese qué interesante esta otra definición de otro diccionario. Siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Pero no era solo llevarlos, porque si habla de instructor, si habla de maestro, no era solo llevarlos. Entonces, traigámoslo a este tiempo. El Señor nos dejó esas ayudas. El Señor nos dejó esos pedagogos. ¿Sí? Amén. Está en nosotros dejarnos conducir, dejarnos llevar como a esos niños, instruir. ¿Verdad? No, yo quiero ir por acá. No, yo sé que esto es así. Pero si el Señor dejó a instructores, es con un propósito, ¿verdad? Entonces, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Pero era un siervo, no era uno que se mandaba solo. También estaba bajo cobertura, porque el siervo
¿verdad? Hace lo que hace su amo, o lo que su amo le indica. Amén. Entonces, bueno, continuemos. Hechos capítulo 9, versículo 26. Está hablando de Pablo. Sí, usted sabe que Pablo era era un asesino de cristianos. Así, cortita se la hago, ¿sí? Perseguidor de la iglesia. Y en el capítulo 9, versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Cuando recién se había convertido, ¿verdad? Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Porque no creían que de veras fuera discípulo. O sea, todos decían, uy, ahí viene, no, me voy, me escondo, chau, huyo por mi vida. ¿Verdad? Porque no creían que él era discípulo de verdad. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo. Fíjese lo que hizo este otro siervo, ¿verdad? Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. O sea, lo tomó y dio la cara por él. Entonces un ayo, o un padre, o un delegado, es el que da la cara por el otro. ¿Sí? Es el que dice, no, yo doy fe. Que este era un sinvergüenza, pero el Señor lo transformó y lo está transformando. Amén. El Señor está obrando en él. Amén. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, cómo había nacido de nuevo, ¿verdad? El cual le había hablado y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es decir, porque él iba a perseguir a la iglesia. En ese camino que él iba a perseguir a los cristianos, el Señor se le apareció y le transformó la vida y empezó a predicar, no esperó. Claro que se capacitó, se discipuló, ¿verdad? Fue enseñado a los pies de Gamaliel, usted sabe. Pero predicó, empezó a predicar con libertad. Muchas veces ni nosotros creemos lo que el Señor pudo haber hecho en nosotros, ¿verdad? ¿Se entendió? A veces nosotros decimos, no, pero no. ¿Qué me va a usar a mí el Señor si mirá lo que yo era? Pero no, Él con libertad predicó. Amén. Entonces, continuemos. Usted sabe que, bueno, después tuvo un inconveniente con Bernabé, ¿sí? Más adelante se separaron porque no le hizo caso. Y muy interesantemente, analizando, ¿verdad? Su historia, ¿recuerda cómo el Señor mencionaba o cómo se menciona en la Biblia a Aquila y a Priscila? Que a veces se menciona a Aquila y a Priscila y a veces a Priscila y a Aquila. Bueno, lo mismo sucedió con Pablo y Bernabé. A veces se menciona, ¿verdad?, que fueron enviados con Pablo y Bernabé otros siervos, ¿sí? O que enviaron a Bernabé y a Pablo. Entonces, nos habla de un desarrollo espiritual, nos habla de un crecimiento, porque si Bernabé estaba primero, si Bernabé se hizo cargo de este niño espiritual, después ese niño creció y llegó a ser igual, o tal vez mayor que el otro, ¿verdad? Entonces, Juan 1:10. Usted sabe que Juan 1 habla y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Y le vimos como en su gloria. Bueno, y en el versículo 10 dice, en el mundo estaba el Señor, obvio, el verbo. Y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Ahí viene el versículo 11, que usted lo conoce bien de memoria, pero a veces lo decimos mal, ¿verdad? Porque decimos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero, diga conmigo, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos le recibieron a Cristo aquí? Entonces somos hijos de Dios. Amén. Pero recuerde, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Acá tradujeron
Tradujo la Biblia de las Américas: a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Lo tradujo bien, porque ahí esa palabra es ginomai. Ginomai es llegar a ser. ¿Sí? Pero entonces, ¿en qué quedamos? Dijo alguien: ¿me quieres o no me quieres? ¿Somos hijos al recibir al Señor o no somos hijos? Sí, somos hijos, pero tenemos estaturas de hijos, ¿verdad? Como las mencionábamos recién. Entonces, a todos los que le recibieron, los que creyeron en Él, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Amén. Y acá le dejo, aunque no lo va... Está muy chiquita la letra, pero son los diferentes estados de hijos o grados de crecimiento de los hijos, ¿verdad? Artigenetos, nefios, pais, paidón, tecnón, huíos, teleios, ¿verdad? Entonces necesitamos crecer, no estancarnos. Y sí ser agradecidos con lo que el Señor nos dio hasta hoy, ¿verdad? Pero el Señor tiene más, ¿Por qué quedarnos como niños? Si el Señor quiere que evolucionemos en hijos, ¿verdad? Amén. Si no, vamos a depender siempre del pedagogo, del ayo, del instructor, ¿verdad? Del tutor. Toda la vida con tutor. Entonces, Mateo capítulo... No, ¿por qué pasó esto? No sé qué pasó acá. Tal vez yo me... Ah, no. Perdón. Lo voy a marear. Yo me pasé una acá. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo pues, en esto de que nos quedamos como niños, nos quedamos estancados en el nivel donde estábamos, ¿verdad? ¿Usted siempre se quedó en jardín de infantes? No, ¿verdad? Se necesitaba crecer. Aunque usted quisiera muchas veces, no, yo quiero hacer jardín de vuelta. No, yo quiero quedarme en el jardín. No, sí, o sea, tenés que seguir adelante. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores, está bajo ayos, bajo pedagogos, hasta la edad señalada por el Padre. ¿Amén? Entonces, tranquilo, no se queje. No, es que yo ya quiero un cargo en la iglesia. Tranquilo, usted va hasta el tiempo que el Padre lo indique, dice acá, ¿verdad? Está bajo guardianes y tutores, bajo maestros, bajo instructores, bajo ayudas, pedagogos, hasta la edad señalada por el Padre. Ni siquiera hasta la edad señalada por el tutor, ¿verdad? Por el Padre. Entonces, ¿por qué renegamos tanto, hermanos? Todavía con lo mismo, todavía. No, yo quiero otra cosa, yo quiero comida más sólida. Si el Padre no lo dice, vas a tener que seguir con la lechita, ¿verdad? Con purecito, puré de manzana, porque no has crecido. El apóstol Pablo preparó una vianda, ¿verdad? Sustentable. Y cuando llegó al pueblo dijo, yo en realidad les traía un bife de lomo, pero veo que ustedes todavía ni siquiera pueden masticar, ¿verdad? Todavía están inmaduros. Entonces, vamos de vuelta, vamos al principio, ¿verdad? Entonces necesitamos crecer, hermanos, necesitamos ser reengendrados por la palabra, que viva la palabra en nosotros, que esa palabra nos vaya limpiando, y al ir limpiándonos vamos a ir creciendo. Por eso dice, inclusive, que la esperanza que nosotros tenemos no avergüenza, sino que nos purifica a nosotros mismos, ¿verdad? Esa esperanza de verle. Entonces, teniendo la esperanza de verle, nos vamos a esforzar, vamos a crecer, vamos a anhelar estar más cerca de Él. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, ahora sí, vayamos a Mateo, capítulo 23. Tomando en cuenta esto de las estaturas espirituales, tomando en cuenta que si nos dejamos reengendrar vamos a entender
el tiempo de Dios, vamos a entender nuestra posición, hermanos, porque cuando uno tiene su identidad, uno está tranquilo, uno está feliz, uno está gozoso, uno sabe lo que es en Dios. ¿Amén? No se le va a poner porque veo que lo está leyendo y no me está escuchando. ¿Sí? Entonces, necesitamos tener esa identidad firme, que aunque nos digan, vos sos un bastardo espiritual, ¿vos qué te crees que sos? Yo solo me creo lo que Dios dice de mí, que soy hijo de Dios. ¿Amén? Pero a veces se nos va para el otro lado el pensamiento de nosotros, ¿verdad? Yo soy un siervo de Dios. ¿No ves? ¿No ves mi etiqueta acá? Tranquilo. Bueno, entonces ahora sí, acompáñeme. Mateo capítulo 23. ¿Por qué estos anhelaban eso? Los fariseos dice que tenían filacterias, tenían flecos largos en sus vestidos. Cuanto más flecos y más bordado tenían, eran más importantes, ¿verdad? Entonces dice, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí. Usted sabe que rabí significa maestro, ¿verdad? Vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, ¿por qué? Hermana, ¿cómo estás? No, maestro, por favor. ¿Cómo no, verdad? Sigue. Y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Y a este otro versículo me refería, ¿verdad? Porque muchos dicen, no tenemos que decir padre, porque padre es solo el que está en los cielos. Pero ¿me deja terminar de leer? ¿Sí? Porque viendo el contexto vamos a entender por qué dice así, ¿verdad? Porque ¿cómo lo llamaba usted a su papá? O le decía José, no, bueno, al mío yo le José. O Señor. ¿Qué desea, Señor? No, al padre le dice padre, papá, biológico. Nuestro Padre celestial, ¿verdad? Pero tenemos un Padre espiritual, que es el delegado de parte de Dios. ¿Amén? Entonces, entendiendo en este contexto que ellos anhelaban ser llamados por la jerarquía espiritual, ¿verdad? Para ser vistos. Como le decía, las filacterias, los trajes que usaban, ¿verdad? Las vestiduras. Puede leer desde el 23, desde el 1, ¿sí? Y lo va a entender. Pero con estos versículos que le voy a leer, vamos a entenderlo. Entonces, cuidado, no debemos descontextualizar la Biblia y usarla a nuestro antojo. ¿Amén? Porque es un grave error. Entonces, no dejéis que se llame rabí porque son todos hermanos, o sea, ¿qué necesidad? ¿Sí? No dejéis que llamen padre. Porque vos me llevaste a los pies de Cristo, vos sos mi padre. Y el padre se estancó, se reacomodó, ¿verdad? Te dejó en la iglesia ahí y que crezcas a la buena de Dios, como decimos por ahí. ¿Sí? Y vos creciste, te desarrollaste, te discipulaste, obtuviste cosas en el Señor. Y tu padre, según vos, está ahí, chatito. No, entonces, cuidado. Sigamos. No dejéis que llamen rabí y no llaméis a nadie padre. En ese aspecto, en ese entorno, no llaméis a nadie padre, ¿verdad? Como por ahí llaman a uno que está por allá. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿se va entendiendo por qué dice eso? No se hagan llamar de determinada forma. Sí, son todos iguales, son todos hermanos. ¿Sí? Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. ¿Sí? Y usted sabe cómo continúa, ¿sí? El que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado y demás. Pero entonces esto nos habla de ser humildes. Esto nos habla de no buscar el reconocimiento humano. Es que estamos en el año de reconocimiento, hermano. ¿Cuándo si no? Si buscamos el reconocimiento humano, ahí quedó. No vamos a tener el reconocimiento de Dios, ¿verdad?
No vamos a tener una recompensa celestial, eterna, porque ya lo tuvimos acá, la recompensa, ¿verdad? Ya nos dieron el like acá y listo. Conformate con tu like, ¿verdad? Amén. Primera Timoteo 1:5. Pero el propósito de nuestra instrucción, el propósito de nuestra pedagogía, de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Ese es el propósito de un instructor. Ese es el propósito de aquellos que el Señor dejó a su cuidado. Pero yo no soy niño todavía, hermano. Yo ya crecí. Bueno, pero hay gente a su cuidado. El concepto original de esos ayos, de esos instructores, era aquel siervo que llevaba a los niños a la escuela. Era de aquellos que guiaban. Pero inclusive lo leímos. Los vamos a necesitar hasta que el Padre diga, hasta que el Señor diga. ¿Amén? Entonces esa es la función del ayo, esa es la función del pedagogo. Reengendrar por medio de la palabra y purificar, santificar, guiar, instruir. Ahora, ¿nosotros nos dejamos instruir? ¿Nosotros nos dejamos conducir, aconsejar? ¿O solo lo hacemos para que nos vean, solo lo hacemos para cumplir, ¿verdad? Y cuando nos dieron el consejo, hacemos totalmente lo que se nos da la gana. Cuidado, ¿sí? Entonces continuemos. Gálatas 3:23. Ahora bien, antes de venir la fe, y presta atención porque si no se torna confusión esto. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la custodia de la ley, ¿sí? O sea, éramos guiados, éramos conducidos por la ley, en espera de la fe que debía de manifestarse. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? De suerte que la ley ha sido nuestro pedagogo, nuestra guía. La ley ha sido nuestro compañero, nuestro ayudador, ¿sí? Nuestro conductor, hasta Cristo, obvio, para que por la fe fuéramos justificados. Entonces, cuando dejamos la fe, cuando dejamos la ley, es porque abrazamos la fe, abrazamos la gracia de Dios. ¿Amén? Y fíjese cómo termina. Pero después de haber venido a la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, bajo ese instructor, bajo ese tutor. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a ser reengendrados? Por la fe, por la palabra de Dios, por la instrucción, por el consejo, por la guía. ¿Amén? Entonces yo necesito la guía de parte de Dios. ¿Sí? Yo necesito ser reengendrado por el Señor, reengendrado por la palabra, reengendrado por medio de la fe. Porque si no soy reengendrado por medio de Él, voy a ser reengendrado por otro. Por el otro que es padre también. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, no llaméis a nadie padre, porque padre tenés uno en los cielos. Pero está el padre de la mentira. Entonces, si en vez de dejarme reengendrar por la palabra, de verdad, me dejo engendrar por la mentira, ¿quién va a ser mi papá? ¿Verdad? No lo quiere ni mencionar. No le tenga miedo, si es Jehová de los ejércitos, es nuestro papá, amén, nuestro Padre eterno. Amén. Entonces, si Él está con nosotros, ¿quién no va a prevalecer en contra de nosotros? Entonces, por tanto, somos embajadores de Cristo, dice el apóstol, ¿verdad? Como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. En nombre de Cristo rogamos, déjate reengendrar. Déjate que la palabra de Dios permanezca en tu vida. Este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón. Esta es la administración que Dios quiere impartir sobre tu vida. Y yo ya sé que soy hijo de Dios, hermano. Sí, perfecto que sabes que eres hijo de Dios. Pero ¿será que en esa batalla final que estamos librando,
No vienen pensamientos, no vienen los dardos encendidos del enemigo contra tu vida, a tus pensamientos, a decir, no, pero si vos tanto hijo de Dios sos, ¿por qué seguís así en esa condición? ¿Verdad? Si vos sos hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto? Si vos sos... Entonces necesitamos ser reengendrados por la palabra y recuerda que la palabra viva y permanezca en ti, porque eso es lo que te va a purificar, eso es lo que te va a santificar y te va a preparar para el encuentro con tu amado. Amén. Entonces, puestos en pie, yo quiero rogarle junto a usted al Señor que derrame esa unción sobre nosotros, que derrame esa palabra de verdad que venga a reengendrarnos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos suplicándote en unidad que envíes tu palabra sobre nosotros, que envíes, Señor, tu espíritu de verdad, que envíes, Señor, esa convicción de nuestra identidad, Señor, como hijos tuyos, que envíes sobre nosotros, Señor, tu verdad. Envía tu luz y tu verdad y éstas nos guiarán, nos conducirán hacia tu santo monte y a tus moradas, Señor. En el nombre de Jesús, que venga la palabra de verdad sobre tu vida. Abraza esa palabra, enamórate de la palabra de verdad, enamórate del Señor, porque Él es quien te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él es quien diseñó tu vida. Antes de crear todo lo que existe, Él diseñó tu vida. Él te hizo con un propósito. Entonces, solo está en ti creerlo, solo está en ti recibir ese propósito, solo está en ti permanecer en la palabra de verdad para ser guiado hacia su presencia, porque Él nos está preparando para volver a casa, para volver a esas moradas eternas que Él ha preparado, para volver a su presencia. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos, Señor, que podamos permanecer en ti. Te rogamos, Señor, que seamos cada día reengendrados por el poder de tu palabra, por tu verdad, Señor. Y de esa forma ser librados, Señor, de cualquier otro reengendramiento, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos tener viva, Señor, vivo ese sentir de hijos tuyos, amado Dios, sabiéndonos contenidos, sabiéndonos, Señor, en familia, Padre. Gracias te damos. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias por esta familia. Gracias, Señor, porque somos coherederos contigo. Gracias, gracias, Señor. Esperamos por ti, Señor. Queremos esperar pacientemente, porque sabemos que pronto vienes por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esa esperanza esté viva cada día en nosotros. Que esa esperanza nos purifique, que esa esperanza, Señor, nos conduzca a ser cada día más como tú, Padre.